Hola, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal en Bariloche. Te invito a que juntos compartamos un tiempo especial, un tiempo en donde podremos alabar juntos a nuestro Dios, también escuchar su palabra, escudriñarla, reflexionar sobre lo que Dios tiene para decirnos en este día. Y quiero dejarte un versículo de regalo, una porción de la palabra del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, les decía al pueblo de Israel, y es palabra también para nosotros hoy. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bueno que podamos entregar nuestro tiempo, esta situación en la que vivimos, nuestra mente, nuestros pensamientos, sujetarlos a Dios y Él va a guardarnos, Él va a traer paz a nuestra vida, paz a nuestra situación en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Gracias por acompañarnos y juntos vamos a compartir este tiempo. Santo, Santo,
queridos hermanos, muy buenos días. Es un tremendo privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes y en esta hora quisiera continuar con un tema que venimos abordando ya hace varios domingos, que habla precisamente de la Iglesia de Jesucristo. Habíamos considerado anteriormente cómo la Iglesia de Jesucristo ya estaba en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Luego pudimos considerar cómo la Iglesia de Jesucristo, en ese propósito eterno de Dios, se concreta en Cristo Jesús viniendo a este mundo, ¿no? Hablamos de los pasajes de Gálatas y de Primera Pedro, ¿no? Donde nuestro Salvador es quien viene a redimirnos, a comprarnos, donde se concreta ese propósito de Dios. Y ahora vamos a entrar en un tema que posiblemente lo podamos abordar en dos partes, en dos mensajes, que habla precisamente de la Iglesia de Jesucristo y más puntualmente de la fundación de la Iglesia. Esta Iglesia que se ha fundado de parte de Dios. Y hoy vamos a ver la primera parte de este mensaje. Vamos a hablar y vamos a tener las consideraciones necesarias para poder entender qué significa esto, que Dios haya constituido su iglesia. Quisiera, antes de continuar, vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a tener un momento de oración por esta bendición tan grande que es su palabra. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Te alabamos, Padre Celestial, por esta bendición tan grande que tenemos en tu palabra. Oh Señor, pedimos en este tiempo la guía de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu esté hablando por medio de tu palabra, Señor, esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la bendición que tenemos de escucharte. Queremos sentarnos, Señor, delante de ti, sentarnos a tus pies, rendidos delante de ti, humildes delante de ti, y decirte queremos escucharte hablar, Señor. No meramente para escucharte, sino por sobre todas las cosas, escucharte hablar para poder acomodar un poquito más nuestra vida a lo que tú quieres de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el propósito por el cual hablamos sobre la iglesia o sobre doctrina de la iglesia es para que nosotros como hijos de Dios podamos valorar, podamos darle el valor necesario y también para que podamos afirmarnos en aquello que el Señor nos ha entregado como iglesia de Jesucristo. Al hablar sobre fundación o establecimiento de la iglesia en este mundo, nos podemos preguntar ¿quién fundó la iglesia? La iglesia es un cuerpo de fundación divina y por lo tanto Dios es el que interviene llevando adelante esta obra. Y por lo tanto, como es Dios el que interviene, hay una labor del Padre. El Padre elige en Cristo, llama y sella a los creyentes según su voluntad, como vamos a estar considerando hoy. El Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, Él es quien salva y redime. Él compra a la iglesia con su sangre, es decir, compra a la iglesia al precio de entregar su vida. Pero también Jesucristo es la única puerta de acceso. Y no tan solo la única puerta de acceso, el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo cual Jesucristo es quien salva y quien redime.
Y el Espíritu Santo es quien regenera, es decir, quien produce el nuevo nacimiento de quienes estamos en el cuerpo de Cristo. Es el que da esa nueva vida. Recuerden cuando estuvo el Señor hablando con Nicodemo, le dijo que ninguno puede entrar al reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien opera el nuevo nacimiento, esta nueva vida en Cristo, que aquellos que formamos parte de la iglesia, los que somos miembros de la iglesia, hoy podemos disfrutar. La pregunta que nos hacemos: ¿cuándo fue el nacimiento de la iglesia? Bueno, el nacimiento de la iglesia tuvo lugar en Pentecostés. Esto lo tienen ustedes en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. El Espíritu desciende a este mundo como cumplimiento de la promesa de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan 16:7? Él dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A los creyentes también se les ordenó que esperasen hasta aquel momento para iniciar la evangelización. Era muy importante que ellos esperaran el descenso del Espíritu Santo para comenzar a evangelizar. Y dice en Hechos 1:4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí Jesucristo está diciendo esto. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa era precisamente el descenso del Espíritu Santo. La evangelización. Por eso Jesús les dice: esperen, quédense ahí en Jerusalén, esperen hasta que descienda el Espíritu Santo. La evangelización precisa de los recursos del Espíritu Santo, o del recurso del Espíritu Santo, para ser más preciso. Porque fíjense que Juan 16:8, el Señor dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es un pasaje hermoso donde y los versículos siguientes los vamos a desarrollar en el próximo mensaje. El Espíritu Santo es el agente, como dijimos, del nuevo nacimiento. Les había mencionado este pasaje donde el Señor le habla a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo encuentro algunas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que no hay una nueva vida sin unión con Cristo. Y eso nosotros lo conocemos porque es necesario que aquella persona que conoce o que entrega su vida a Cristo, Jesucristo le transmite esta vida eterna que él había prometido. No hay una nueva vida sin unión con Cristo. Y esto es obra del Espíritu Santo. Recuerde usted que el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, les dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Este pasaje está diciendo que es el Espíritu Santo el que a nosotros nos introduce en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, pero somos miembros del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza y de quien recibimos la vida de Dios, ¿no? Recuerde que somos participantes de la naturaleza divina. Esta es la vida de Dios que nos es dada a nosotros, y eso lo tenemos porque formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de su iglesia. Yo encuentro algunas razones, por lo menos 4, ¿no?, que tienen que ver con la iglesia y hechos particulares que encontramos en la Escritura, ¿no? La iglesia está ligada también a su fundación, a su existencia, a la muerte de Cristo. Fíjense en Tito capítulo 2, versículo 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, la entrega de Cristo por cada uno de nosotros, la entrega en la cruz de Calvario, su muerte, su resurrección, ha logrado que pueda Dios mismo purificar para sí un pueblo, o rescatar para sí un pueblo también
celoso de buenas obras. Por lo tanto, no puedo hablar de iglesia sin antes la muerte de Cristo, quien es el que nos ha redimido de toda iniquidad y nos ha purificado para ser un pueblo celoso de buenas obras, es decir, un pueblo que busca hacer las obras buenas que Dios nos pide. No podía haber iglesia tampoco sin la resurrección de los muertos espirituales o pecadores perdidos para vida nueva, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos 5-6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, esta condición de muertos la Biblia nos enseña que es precisamente la separación de Dios. Esa es la condición que estábamos antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasar de muerte a vida, el apóstol Pablo lo ve como una resurrección. Y dice, por eso juntamente con Él nos resucitó. Y esto era necesario que ocurriese en nosotros para tener una vida nueva, ¿no? Lo otro que encuentro es que Jesucristo necesitaba hacer su obra y ascender a los cielos para ser cabeza de su iglesia. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, la cual operó en Cristo, está hablando el poder de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Preste atención en la progresión, la resurrección de Cristo de los muertos, el Señor diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y Él ha sido puesta sobre toda autoridad, y dice el Padre, y también, además de todo eso, por cabeza a la iglesia, por cabeza a la iglesia. La iglesia también es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces también esto es muy importante. Nosotros tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia de Cristo es la morada de Dios en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en su iglesia. Por lo tanto, entendemos ante todas estas evidencias que la iglesia de Jesucristo se constituye o existe a partir de la bendición del descenso del Espíritu Santo y de todas estas obras maravillosas que Cristo logró para cada uno de nosotros, como mencionamos anteriormente. Ahora hay algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de iglesia, hermanos queridos, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque muchas veces hay cosas o hay enseñanzas que andan dando vuelta por ahí, y quizás en este tiempo donde tenemos tiempo de ver videos o ver mensajes, hay cosas que no están muy bien y no van de acuerdo a la Escritura. Y alguna de ellas tiene que ver precisamente con la iglesia e Israel. Algunos dicen que la iglesia sustituye a Israel, y eso no es así. Hay aspectos distintivos y muy distintos entre la iglesia e Israel, y a veces también hay cosas que nos acercan muchísimo. Por ejemplo, hay cosas que nos acercan mucho, como por ejemplo la manera en que somos salvos. Ustedes recuerdan que cuando la Biblia habla de los descendientes de Abraham, y es precisamente Pablo el que hace un enfoque, digamos, más directo sobre ese asunto, él dice que los que son descendientes de Abraham no son aquellos que son descendientes por linaje o por la carne o por ser descendientes en la sangre, sino que los que son descendientes de Abraham son los que son de la fe de Abraham. Eso usted lo tiene en Romanos capítulo 9. Ahora, la Biblia también nos habla a nosotros y dice que nosotros, los creyentes de la iglesia, pasamos a tener a Abraham por padre en cuanto a la fe. Y esto nos enseña particularmente que es precisamente el modo en el cual somos salvos. Es igual a como eran los salvos
eran salvos aquellos que formaban parte del pueblo de Israel, ¿no? Por gracia, mediante la fe. Esto usted lo tiene en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Pero aparte hay diferencias en cuanto a nacionalidad, por ejemplo. Israel es una sola nación. La iglesia está formada por personas de todas las naciones del mundo, o de muchas naciones. Pero la Biblia dice que un día nos vamos a congregar personas de toda lengua y toda nación. Entonces, la iglesia no se circunscribe a una sola nación, sino que está formada por personas de todo el mundo que han aceptado por fe al Salvador. El trato que Dios tiene para con uno y otro son diferentes. El trato con Israel recibe promesas tanto nacionales como individuales. La iglesia recibe promesas individuales. Cada uno de nosotros ha recibido promesas del Señor. Cristo para Israel es su Mesías, Emmanuel, su Rey, y como tal también su Salvador y Señor. Para la iglesia es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el esposo de la iglesia, pero también es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunas personas. En la iglesia mora en cada uno de los creyentes. En cuanto al sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio, ¿no? Y una familia especial que se dedicó al sacerdocio. La iglesia es un cuerpo de sacerdotes. Todos los miembros de la iglesia son sacerdotes porque somos un real sacerdocio. Queridos hermanos, la iglesia está formada por todos aquellos salvos desde el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y hasta el día en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Todas estas personas, las que ya creyeron y las que creerán, conforman la iglesia de Jesucristo. Ahora quisiera hablar particularmente en las acciones que realizan cada una de las personas divinas, como mencioné al principio, en la fundación o constitución de la iglesia. La acción del Padre, y voy a dejar la acción del Hijo y del Espíritu Santo para el próximo mensaje. La acción del Padre en la fundación de la iglesia. Como leímos en Romanos capítulo 8, tenemos una absoluta seguridad en el presente. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este pasaje, el apóstol Pablo comienza mencionando a los que aman a Dios. Y la realidad tan grande es que los que amamos fueron los que primeramente fuimos amados. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es esa la realidad que inunda nuestra vida. Mi amor es en respuesta a ese amor tan grande que Él ha tenido por mí. Ese amor tan grande que ha dado su vida y nos ha bendecido con tantas cosas que hacen que hoy en mi interior crezca su amor hacia Él. Y esto es maravilloso. Y obra un cambio tremendo. Los que aman a Dios. Presta atención en el cambio. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora somos hijos que aman. El cambio de enemigos a hijos que aman. ¡Qué maravilloso! Y esto es consecuencia del nuevo nacimiento. El creyente también recibe del amor. El creyente recibe del amor con que ama a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Romanos 5:5, el amor de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor. Y es el amor de Dios el que inunda el corazón del creyente. Los que aman a Dios. Dios orienta todas las cosas para el bien de los suyos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Siempre nuestro Padre Celestial está orientando todo lo que existe para nuestro bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Literalmente, todas las cosas obran o cooperan juntamente para bien. Es interesante notar que no son algunas cosas, sino que son todas las cosas. Es decir, las que a mí me parecen que son buenas y a las que a mí me parecen que no son buenas. Bueno, pero Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Es interesante notar que Pablo introduce el aspecto de la soberanía de Dios, que tiene a su servicio todas
las cosas. La Biblia es muy enfática en esto. En el Salmo 119:91 dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Leo nuevamente: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Salmo 119:91. También las pruebas y sufrimientos son para el bien de los suyos. Aunque a nosotros nos parezca que no, pero la Biblia dice claramente que sí es para nuestro bien. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 18. Subraya este versículo, márcalo en tu Biblia, tenelo ahí, para cuando creas que Dios está permitiéndote pasar por cosas que por ahí son injustas para vos. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, el apóstol está diciendo: tengan presente que esto va a pasar y esto es momentáneo, y esto no tiene nada que ver con lo que tenemos reservado para el futuro, con lo que Dios tiene reservado para nosotros en el futuro. Dios conduce todas las cosas en una operación de su providencia para el bien de los suyos. Y lo más interesante de todo esto, queridos hermanos, es que el apóstol dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a mí me interesa profundamente este sabemos. ¿Sabes por qué? Porque esto significa estimamos como seguro. Es un conocimiento experimental en nosotros. ¿Y por qué? Bueno, primero por lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia con los creyentes. Y quiero nombrarte algunas. Las malas intenciones que hubo en la antigüedad para con José. Las malas intenciones que tuvieron sus hermanos para con José de venderlo, primero de matarlo, y menos mal que no lo mataron. Dios no iba a permitir eso. Pero después de venderlo, estas malas intenciones de sus hermanos, Dios los transformó en algo bueno. José dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. O sea, José está diciendo: ustedes piensan que ustedes me hicieron mal, pero resulta que Dios ya tenía un propósito y ese mal lo transformó en bien para mantener en vida a mucho pueblo. Las malas intenciones de las personas que querían matar a Pablo. Dice Pablo en Hechos 26, dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Las personas tenían malas intenciones. Dios protegía a su obrero para que siga predicando el Evangelio. Las intenciones satánicas también están bajo el control de Dios. Recuerde Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre ejemplar. Un día Satanás dice: este hombre es así porque vos lo has bendecido. Dios, tú has bendecido a ese hombre y por eso este hombre es así. Pero quítale lo que tiene y ya vas a ver cómo te va a maldecir. Y Dios permite a Satanás que haga, que enferme a Job y también que le quite sus bienes, ¿no? Y Dios dice, y el libro de Job dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, ojo, tené cuidado de no tocar su vida, con mucho cuidado con él. Las fuerzas naturales, los astros, todo está al servicio del Señor. Podríamos ver varios ejemplos en la Biblia sobre esto, y todo esto está manejado por Dios. Pero no tan solo por la experiencia del pasado sabemos que todas las cosas conducen a bien, sino también por la experiencia de lo que la Escritura nos dice o la Escritura nos promete. Fíjese algo hermoso que dice el Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
este es mi Dios, el que me protege, el que me esconde, el que me cuida en el día malo. Por eso yo doy gloria a nuestro Dios. Los ángeles están al servicio de los creyentes. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Padre da a sus hijos solo buenas dádivas. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces o del Padre de las luminarias. Querido hermano, no hay cosa mala que nosotros recibamos de parte de Dios. Todo lo que recibimos es bueno. Todo es para nuestro bien. Esta es una bendición tan grande y los creyentes somos llamados, como decía ese pasaje, todas las cosas ayudan a bien. A los creyentes que somos llamados conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios. Está en el propósito de Dios haber llamado a los suyos y darles un camino, darles una senda por la cual recorrer en este mundo. Por tanto, nada de lo que pasa en este mundo, en esta vida, escapa al control de Dios. Siguiendo con la lectura en el versículo 29 de Romanos 8, dice, a los que antes conoció, ¿sí? Y acá en esta versión que leí, dice, porque a los que de antemano conoció. Y acá está hablando de un conocimiento previo, de un conocimiento anticipado de Dios. Y sin entrar mucho en detalle en este tema, para que esto no se haga largo, Dios conoce a los suyos y muchas veces nos llama la atención esto de conocer de antemano a los suyos, ¿no? El conocer de Dios no es un mero saber anticipado de la respuesta del hombre, como algunos suponen o dicen. Dios ya sabía quiénes eran los que iban a creer y por tanto los llamó. No, ese no es mi Dios, sino que habla de los creyentes, aquellos que son conocidos por Él. Nosotros hemos hablado, cuando hablamos de el tiempo de la iglesia, de cuando la iglesia comenzó a gestarse en el pensamiento de Dios, y que nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación de este mundo. Esto es algo que hablamos en un mensaje pasado. Estos que son conocidos de antemano son los creyentes, y aquellos a los cuales Dios no conoce precisamente son aquellos que no han accedido por fe a nuestro Dios, aquellos que no son salvos por gracia mediante la fe. Jesucristo dijo algo muy interesante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos mucho milagro? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los que somos conocidos somos los hijos de Dios, los creyentes. Estos que hemos sido conocidos por Dios. Y hay cosas que tenemos que reconocer, hay cosas que no conocemos. Y hay cosas que no logramos entender de manera cierta, pero que en la Biblia está claro. Dios nos conoce de antemano. Fíjese lo que Dios le dice a Jeremías. Antes que te formases, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Por lo tanto, los creyentes tenemos que reconocer que hay cosas que desconocemos, pero que Dios nos conoce. Y nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios mucho antes de la fundación de este mundo, de la constitución de este mundo. A los creyentes, Dios predestinó. ¿Predestinó para qué? La predestinación está ligada a este conocimiento de antemano, es decir, con los creyentes. El predestinar es fijar un destino anticipadamente, es decir, poner un cerco alrededor de los salvos, un círculo de acción, es decir, literalmente poner un lugar o un círculo de acción en donde los santos, los santificados, van a vivir, se van a establecer y van a desarrollarse. Y
precisamente hemos sido predestinados, como leíamos hace tiempo atrás en Efesios capítulo 1, versículo 5, para ser adoptados sus hijos, pero también hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice este versículo. El creyente está llamado a ser modelado conforme a la imagen del Señor. Y esa es la realidad. Y es un proceso que se hace posible en esta vida de santificación. Dios está llevando a cabo una transformación en cada cristiano. Esto es progresivo, no es de la noche a la mañana. Todo el tiempo Dios está trabajando. Cuando yo estoy en comunión con el Señor, cuando estoy bien con Él y dedico tiempo a la oración, a las cosas del Espíritu, es decir, a la oración, a la meditación en la palabra, a que Dios me hable a través de su palabra, que el Espíritu trabaje en mi vida por medio de la palabra de Dios. Dios está produciendo una transformación en nosotros que es progresiva. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18, esto que te estaba mencionando. Dios está haciendo una transformación en nuestra vida. La imagen de Dios deteriorada por el pecado es restaurada en Cristo. Y esto es muy importante porque se refiere a la condición moral del hombre perdido, del hombre que fue desobediente a Dios. Y la imagen de Dios se vio distorsionada en ese sentido. Pero Dios, en Cristo Jesús, se restaura esa imagen de Dios. Y hoy podemos amar como Dios ama, disfrutar del gozo que Dios nos da, disfrutar de la paz que Dios nos da, de ser benignos, de ser gentiles, de ser generosos con otros, como Dios lo es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, está produciendo un fruto para que cada día seamos más parecidos a Jesús. Como te dije, esta transformación es progresiva. Fíjense, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este propósito se cumplirá definitivamente en la glorificación de los santos, como vamos a ver más adelante. Dice que nos marcó este destino de que seamos parecidos a Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. El Salvador es el primer miembro de este numeroso grupo de hijos de Dios a quienes el Señor llama sus hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La pregunta que hoy me hago en este tiempo de cuarentena, cada día que pasa, ¿estoy haciéndome parecido a Jesús? ¿Estoy pareciéndome a Jesús? Dediquemos este tiempo que tenemos a exponernos a la palabra de Dios y pidamos auxilio del Espíritu Santo para que aquello que Dios nos enseña se haga una realidad en nuestras vidas. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que toma de Cristo y lo hace una realidad en mi vida. Como leíamos recién en 2 Corintios 3:18, Él está transformando nuestra vida en la misma imagen de Cristo. El modelo es Cristo y el Espíritu Santo opera en nosotros para llevar adelante esa realidad. ¿Estás dedicando tiempo al Señor para que el Espíritu Santo obre de esta manera en tu vida? El Espíritu Santo va a tomar de Cristo y lo va a hacer saber, o te lo va a hacer experimentar a vos en la medida en que vos disfrutes de la comunión con el Señor. Es importantísimo la comunión, es importantísimo estar bien con el Señor. Dios llama a salvación. Él dice que a estos que predestinó, a estos llamó. Quien llama a los pecadores es quien predestinó, es decir, el Padre. Dios convoca en el tiempo a los que va a salvar. Y el llamado se hace por medio del Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, dice que ellos fueron llamados por el Evangelio.
Es importante destacar que nadie puede venir a Cristo sin el llamamiento del Padre. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. El llamamiento es la manifestación de la gracia, que implica también el obrar del Espíritu Santo. Sin duda, el llamamiento general del Evangelio puede ser rechazado, porque dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios extiende una salvación para todos los hombres. Todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El llamado del Evangelio es un llamado amplio, pero también ese llamado general del Evangelio también puede ser rechazado. Y esta es una triste realidad, porque quien rechaza se condena. Dice: no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin embargo, tenemos que decir que el llamamiento de Dios es eficaz en los elegidos. Fíjense que este Pablo, que fue apartado del vientre de su madre, dice Gálatas 1:15, me apartó desde el vientre de mi madre. Este Pablo un día se encontró con esta realidad, en donde él tuvo que tomar una decisión. Y me gustaría leer estos pasajes que él menciona en Hechos capítulo 26, versículos 14 al 19. Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y allí se le presentó Dios y él tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál fue su respuesta? Dice el versículo siguiente, el versículo 19. Por lo cual, él está contando esto al rey Agripa. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahí tienes la conversión de Pablo. No fui rebelde a la visión celestial. Este Jeremías que había sido conocido de antemano, que antes que él naciese, cuando estaba en el vientre de su madre, ya había sido santificado. Este Jeremías es enviado por Dios a hacer su obra. Y evidentemente él también tuvo que creer en su momento para llevar adelante la obra. Y él tuvo momentos de crisis en su vida, momentos en los cuales él decía: yo cada vez que abro la boca, resulta que me persiguen, o la termino pasando mal cada vez que hablo en nombre tuyo. Entonces no voy a hablar más. Y ahí tú tienes el ejemplo de Jeremías. Luego de mencionar este ejemplo de Pablo, en donde él dice: no fui rebelde a la visión celestial, tú tienes ahora el ejemplo de Jeremías. Jeremías, un hombre del cual Dios dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Dios llama también a hombres como Jeremías, que sin duda necesitaron ser hombres que le creyeron a Dios y que hicieron lo que Dios le mandaba. Y sin duda fueron hombres que tuvieron altibajos en su vida. Ahí tienes tú en Jeremías capítulo 20. Jeremías dice: cada vez que yo abro la boca, cada vez que doy voces y hablo de tu palabra, lo que tú tienes para el pueblo, me va mal, porque recibo afrenta. Y entonces dice Jeremías: yo me propuse a no hablar más, a no decir más nada. Pero dice: en mi interior había un fuego que me consumía. Intenté, pero no pude. Y él termina reconociendo: más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido.
¿Sabes qué? Conforme a su propósito somos llamados. Jeremías, yo te llamé, dice Dios, para que seas profeta, para que hables mi palabra, para que hagas mi voluntad. Ese es mi propósito, por eso te he llamado. Tú vas a hacer lo que yo te he pedido que hagas. Y Jeremías termina reconociendo, más fuerte fuiste tú que yo, y me has vencido. Pero nuestro Dios dice, además de llamó, dice que justificó. Los predestinados han sido llamados y han sido justificados. La justificación, esto es importantísimo para nosotros. Qué bendición tan grande tenemos de que hemos sido llamados justos delante de Dios por la obra de Jesucristo, quien es nuestro sustituto. Yo merecía ir a la cruz porque yo merecía el castigo de Dios. Sin embargo, en su amor, Dios proveyó del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para salvarme a mí. Y Él fue mi sustituto. Y porque Él pagó por mis pecados, yo hoy soy justificado, soy llamado justo delante de Dios. Pero no tan solo que justificó, sino también que glorificó. Y el versículo termina hablando de que a los que justificó también glorificó. La glorificación corresponde al futuro. Por la seguridad de salvación, Dios ya la da como seguro. A mí me sorprende porque el apóstol Pablo dice, Él glorificó. Y yo todavía me veo igual que siempre, de carne y hueso como soy. No veo que tenga un cuerpo glorificado, pero para Dios ya es un hecho. Lo que Dios está diciendo, esto ya es un hecho para mí. Y la glorificación, cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando este cuerpo de pecado, este cuerpo que muchas veces le falla a su Señor, este cuerpo sea transformado, será un cuerpo que ya no será posible el pecado. Un día recibiremos también cuerpos gloriosos transformados a la semejanza del resucitado Señor. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es interesantísimo porque dice va a ser un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta era la esperanza de Juan. El día que el Señor nos venga a buscar, seremos semejantes a nuestro Señor. A mí hay algunas cosas que me sorprende de esto. Uno va a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, en esta línea que estamos hablando, ¿no? Que Dios ya nos justificó, que Dios glorificó, da cosas como hechas, ¿no? Y aún cosas que por ahí no han sucedido. Uno va a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora este pasaje está hablando de una cuestión que pasará en el futuro y está hablando precisamente de que hay personas que se van a asombrar y son personas que no están escritas en el libro de la vida. Pero dice algo muy interesante, porque yo soy y vos, hermano, somos los que estamos inscriptos en el libro de la vida. Dice, escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Querido hermano, tú y yo estamos inscriptos en el libro de la vida, no desde el momento de la conversión, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios ya da las cosas como hechas, porque precisamente nuestro Dios, nuestro querido Dios, es tan sabio y tan grande que no tan solo que Él ya sabe todo lo que va a pasar, sino que todo lo que va a suceder conforme a su propósito y de acuerdo a lo que Él quiere.
Y yo estoy inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y estoy justificado desde ese momento. Y también desde ese momento Dios ya sabe que yo estoy glorificado, aunque todavía no haya pasado eso. Y eso no quita mi responsabilidad, que en algún momento yo tenía que nacer, tenía que crecer, tenía que tomar una decisión por Cristo. Por supuesto que eso tenía que pasar, pero Dios a todo esto ya lo daba por sentado. Porque todo lo que va a pasar en este universo va a pasar de acuerdo a su propósito, querido hermano. Por lo tanto, quiero reflexionar con esto, hermano mío querido. Porque si no parece que te estoy haciendo pensar mucho, pero quiero que reflexiones en función a todo esto que hemos hablado. Y termino con esto. Si la infinita sabiduría de Dios opera para bendecirnos de tal manera que utilizando todos los recursos del universo busca mi bien, y en ese mismo sentido me llama, justifica y glorifica, hechos que Dios ya da como consumados, pues mi nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación o creación del mundo. ¿Crees tú, hermano amado, que Dios se le ha escapado tu situación económica o tu salud en tiempos del COVID-19 o en tiempos del coronavirus? Hoy el Señor nos dice, confía en mi palabra, porque el universo opera bajo mis propósitos. Querido hermano, que este sea un tiempo de reflexión para ti. Y si quizás hemos estado flaqueando y si quizás hemos estado dubitando como le pasaba a Jeremías en algún momento, que sea un tiempo de reflexión en el cual podamos decir a nuestro Señor, Señor, yo creo lo que tú has dicho, yo creo en lo que tú has hecho y entiendo que tú eres el soberano y que tú estás por sobre todas las cosas y que vas a cumplir cada una de las cosas que me has prometido. Y me has prometido proveerme y me vas a proveer. Y me has prometido cuidarme, que me vas a esconder, como dice el Salmo 27, me vas a proteger, porque estoy en tus manos, Señor. Creo en ti, creo en lo que me dices. Oh hermano querido, que este tiempo sea un tiempo de reflexión para que tu vida y la mía den gloria y honra a nuestro Señor. Adora al Señor por lo que Él es, adora por su grandeza. Que el Señor te bendiga. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más.
reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús, somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción, viva estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, viva estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios.